Bienvenidos aquí a ¿Qué pasa St. Lucie? Este programa es traído a ustedes a través del Superintendent, el señor Wayne Gent, de las Escuelas Públicas de St. Lucie, y la directora de comunicación, la señora Carrie Patrick. Soy su servidora de ustedes, soy Linda Tapia. El día de hoy traemos un tema muy crítico para nuestros padres de familia y los estudiantes. Hay mucha confusión cuando nuestros estudiantes marchan para recibir su diploma. Entonces, hoy traigo a dos especialistas que trabajan en el sistema escolar público, trabajan directamente con nuestros estudiantes de aquí del condado de St. Lucie. Y probablemente se han entrevistado con algunos de ustedes padres. Bienvenidos el día de hoy. Mayte, si te puedes introducir con tu título y de qué escuelas representas aquí con nuestra audiencia en ¿Qué pasa St. Lucie? Sí, como no, buenos días. Mi nombre es Mayte Armas y soy la coach de graduación en la escuela de Fort Pierce Westwood High School, parte del condado de St. Lucie. De St. Lucie. Miss Wendi, can you introduce yourself? Hi, I'm Wendi Bayless-Natta. I'm the graduation coach for Dale Cassens and Performance Space. Muy bien. La señora Wendi Bayless-Natta es la coach de graduación de escuelas alternativas y la escuela Dale Cassens. Una de las razones que las traje aquí es para hablar sobre qué es una high school diploma. One of the reasons that I wanted to invite you here is to find out what is a high school diploma and what is the difference between a high school diploma and what is a certificate of completion. ¿Qué es un certificado de completación? So, do you want to answer that, Ms. Wendi? Basically, a high school diploma means that you have finished all the credits required to graduate. You have a 2.0 GPA or higher to graduate. You have passed your Algebra 1 EOC and your FSA reading test. And you have completed all other EOCs that are required. And you now have an official high school diploma that will allow you to go to college. Mayte, ¿puedes convertir con nosotros eso en breve? Porque hay Sí. mucha confusión en la comunidad hispana. Sí, por supuesto. El diploma de high school se trata de varios elementos. Primero, tienen que completar todos los créditos que está en el plan de graduación. Tienen que tener un GPA o un puntaje de grados más de 2.0. Y también tienen que completar los exámenes y pasar los exámenes de álgebra, que es un EOC. Y también hay uno del FSA o el FCAT, que es para lectura Los o comprensión. exámenes estatales Exacto. que se requieren. Tienen que pasar esos dos, más tomar todos los otros exámenes EOCs que están con los cursos principales del diploma. Pero eso es un oficial diploma que puedes sí llevarlo a cualquier universidad y los respetan como un diploma oficial. O sea, es un sello completo, Exacto. pero el certificado tiene que decir High School Diploma. Exactamente. Si no tiene esas tres palabras, no es una diploma. Exactamente. Bueno, Ms. Wendi, who would be issued a certificate of completion, for example? The students that have a certificate of completion did not pass one or both of the required tests for graduation. So either the FCAT, FSA reading, and or the Algebra 1 EOC. They still have a 2.0 or higher GPA, and they have still completed all of their required credits. So a certificate of completion still means you do need to pass those tests to get a diploma. So a certificate of completion will not allow you to go to IRSC, for example. Maite. Ok, entonces para poder tener un... La pregunta era, ¿qué es un certificado de completación? Si eso quiere decir que también es una diploma. So, ahora vamos a la respuesta. Ok, un certificado de completación es casi igual, pero la diferencia es que ha tomado todos sus créditos y tienen el puntaje de grado, menos no han pasado los requeridos exámenes estatales, no han pasado posiblemente la matemática o la comprensión de lectura, una o las dos, pero sí tienen los créditos y sí tienen el puntaje. Y con el certificado sí pueden caminar en la ceremonia. Lo único que significa es
que tienen que regresar a tomar sus exámenes para poder pasarlos y entregarlos para su diploma oficial. Ok. Clarificación, for clarification. Al mi hijo o hija marchar con todos los estudiantes, recibir un diploma o certificado, bueno, vamos a hablar del certificado de completación. No quiere decir que mi estudiante ha oficialmente graduado, ¿correcto? Exactamente. My question is that just because my son or daughter marched down the stage at the St. Lucie County Fairgrounds and received a certificate of diploma that's not a high school diploma, a certificate of completion, excuse me. That's not a high school diploma. Correct. Correct. Because that's where the confusion is. Because parents see that their children are marching in their mind, okay, my child's graduated. And in some cases, the students mislead their parents in believing that they've had all of the requirements by the state of Florida, the Department of Education, that their child has graduated. Esa es la confusión, que en muchos casos, como padres, al ver que nuestros hijos están marchando a través de los terrenos de la feria del condado de St. Lucie, pensamos que nuestros hijos han graduado. Y a veces nuestros hijos nos insinúan a nosotros como padres que ellos han graduado. Y en realidad lo que les están entregando es un certificado de completación. So, padre de familia, cuando abran el libro, el portafolio que les dan, fíjense si dice diploma o certificado. Son dos palabras. Y Linda, una cosa que le quería agregar, este año en la escuela de Westwood decidimos que también había mucha confusión con el certificado de compleción que parece idénticamente a un high school diploma. Lo ponen al lado, parecen idénticos. Really? Y lo que hicimos este año fue no vamos a dar esos certificados porque si no ven las 4 palabritas abajo o las 3 palabras, no ven la diferencia. En vez, pusimos una carta oficial de la escuela hablando de eso y diciendo que su hijo en este momento nada más que ha completado el high school, pero le faltan los exámenes para que puedan los padres saberlo oficialmente. Aquí no hay ningún certificado, no hay un diploma, es que sus hijos o hijas tienen que terminar su high school con los exámenes. Pero lo pusimos bien oficial en la letterhead de la escuela para que no haya esa confusión, porque si miraban los certificados, parecían idénticos. Bravo. Wendy, did you understand? I know exactly. Do we just I make do. it need to I translate? know exactly what she's talking about, yeah. Bravo. Padres de familia, escucharon, esto es crítico. O sea, en años anteriores sí. se daba un certificado muy similar a lo de la High School Diploma. Idéntico. Idéntico. Simplemente las 3 palabras de diferencia. High School Wow. Diploma y Certificate of Completion. La única diferencia. Wow. It's the transcript. When the child comes to ask for their transcript, because they're trying to apply to a university or a technical school, that's when they're going to run into oh, you can't come because you didn't graduate, and the child's not realizing they should have come back and taken a test or 2. Wow. No tengo palabras. I have no words. I didn't realize that it was so similar. Now I understand why parents are confused, and probably some students, especially those of English of a second other language. Wow, ahora entiendo por qué como padres de familia nos confundemos. Pero es que tenemos que fijarnos con mucha precaución. So, since you mentioned that now that there's a letter versus a certificate, let me ask you this. Was this something that originated from Westwood, or was this a district decision? As far as I know, we decided to do that this year at Westwood because they were too Congratulations. similar. And we feared that parents were going to put the certificate up on the wall. Congratulations. And the kid would never go back and take the precautions to finish those exams. Go Westwood. Congratulations. La pregunta es de que si
que este año en la escuela Westwood, en vez de otorgar un certificado de completación, hicieron una carta oficial explicándoles con los detallitos, ¿correcto? Exacto. Perdón. Entonces mi pregunta es, ¿esto vino algo del distrito o es algo que el director y los miembros de empleados de ahí de la escuela de la Westwood lo han decidido? Entonces viene de ahí del director del Westwood y el personal. So, bravo for Pierce Westwood. Buenísimo. Ojalá y eso se implementara al nivel del condado. Sí. That would be a fantastic, idea to be implemented, countywide, not just at Westwood, but in this case, Westwood's the leader on this one by, raising that bar and, showing the students and parents, no, you're not going to get a certificate. If it doesn't say high school diploma, then you're going to get a letter. That is fantastic. Thank you. Eso es buenísimo de que en la escuela Westwood, la administración de Westwood High School ha decidido, en vez de entregarles un certificado, que no dice diploma, es certificado de completación, para evitar esas confusiones, porque muchos de nosotros de padres no hablamos el idioma del inglés, y para que no haya ningún malentendido. O sea, si no, el estudiante no tiene todo lo que se requiere para un certificado de una High School Diploma, una diploma, recibirá una carta oficial. Me parece buenísimo. Y claro, ese certificado, esa carta, es nada más que significa que el estudiante en ese momento no ha pasado los exámenes, pero ha completado todo lo resto para poder caminar y marchar, pero que también le estamos apoyando que vayan a tomar los exámenes lo más pronto posible y que ahí en Westwood vamos a tener su High School Diploma en espera para que puedan completar sus exámenes y regresar y poderles entregárselo. Buenísimo punto. Okay, Ms. Wendy. What's next? My child was one of those students that either received a letter from Westwood or a certificate of completion of another school. What are the options for my child? For the reading test is the ACT or the SAT. For the high schools such as Westwood, Performance Base, Fort Pierce Central, and Port St. Lucie High School, the graduation coaches were there until June 15th. So please call us and we'll help those students. We are expanding the graduation coach program also for Treasure Coast and for Port St. Lucie High School? no, Port St. Lucie has one. I'm having a complete brain burp. Centennial. Centennial High School next year. So there is going to be that extra support at those two schools also for our high school kids. So for reading, ACT, SAT, go take those tests. They have an equivalent score that will cover the FCAT reading. And for the Algebra 1 EOC, the PERT. And they can take the PERT at IRSC any day, and it's $10 for that. For the SAT and the ACT, it's a little more expensive. Okay, I'll come back to that one. Mayte, por favor. Sí. Porque ahorita le tengo otras preguntas a Miss Wendy. So, ¿puedes compartir un poquito lo que dijo Wendy? Sí, como no. Si su hijo o hija logró un certificado de completación, lo que significa es que tienen que tomar los exámenes estatales. Como ya pasó la ventana de tomar los exámenes con la escuela, que fue como en abril o marzo, ahora tenemos otros exámenes que también son nacionales, que también sirven para poder tener el mismo, la meta o el score necesario para poder satisfacer los exámenes, los componentes de esos. Así tenemos el ACT y tenemos el SAT. Son dos exámenes que también dan, miden la lectura o lo que es la comprensión y que pueden satisfacer lo que es el FCAT o el FSA que requiere para la graduación el diploma. También tenemos un PERT, que es solamente para la parte de matemática, y ese PERT se puede tomar en IRC, en el college. Creo que cobran $10 y te lo dejan tomártelo más o menos cada semana o cada 10 días, estoy entendiendo, para poder satisfacer la parte de matemática que se requiere para el diploma de high school. So, padres de familia, hay dos exámenes nacionales, el SAT y ACT. Son exámenes nacionales que el estudiante puede registrarse en línea para tomarlos. Les asignan un lugar aquí local para que vayan y se lo tomen.
También hablan del examen alternativo, el PERT, que se llama, que eso, quien lo administra es el colegio de Indian River College, perdón. Entonces, que eso es aquí local. Parece que hay una cuota, $10, etc. Ok, me regreso para atrás al SAT y al ACT, los exámenes nacionales. Wendy, I understand that there's a fee for those tests as well. Okay, in the past, while school is in session, is the guidance counselor still on board? Or are they gone? The guidance counselors. Are they 10-month or 11-month? At the secondary level, They're they're 11 11 months. months. They're still there too. So they're still there. Yep. Okay. In the past, if the student received free or reduced lunch, they would obtain a waiver from the guidance counselor. So say that we have some students that are viewing Que Pasa St. Lucie right now, and could they get a hold of that counselor, still obtain a waiver for those exams? If they have not already used up their two waivers. So there's a limit. There is a limit. It is only Good two. point. Mi pregunta, y Maitete para que des la respuesta, la pregunta es, para el examen nacional, que es el ACT y el SAT, hay una cuota. Entonces, en el pasado sé que el estudiante, si recibe el lonche reducido o lonche gratis, puede obtener un permiso donde le den de baja la cuota y no tenga que pagar el estudiante. Entonces, esa es mi pregunta y ahorita vamos a ver qué nos va a contestar Maite. Sí, entonces sí hay consejeros en cada escuela que tienes estos, ¿cómo se llaman? Waivers, que es para darle de baja a la cuota o recargo que le cobran sus exámenes. Los estudiantes pueden ir a preguntarle a su consejera o cualquier persona encargada en cada escuela de ese examen y se lo dan, y hasta lo ayudan a registrarse y todo para esos exámenes. Es bien importante. Ok, pero mencionó la señora Wendy que hay un límite. Sí, So, sí. Los exámenes, cada uno tiene sus requieras, pero el ACT, por ejemplo, te dan 2 waivers al año escolar. Así Eso que es si todo. tomaste 2 en el junior year, en el 11 grado, y tomaste 2 en el 12 grado, ahí se acabó los waivers para usted. Bueno, vamos a decir que ese es el caso, que está un estudiante y ya se lo tomó 2 veces ambos exámenes, so ya no califica para esa cuota que el consejero de estudiantes es la persona que nos otorga. Pero en realidad no importa el precio que tenga. Claro. Si es un examen, el único obstáculo para que un estudiante pueda tener una diploma, yo pienso que muchos de nuestros padres de familia estarían de acuerdo en pagar la cuota que Exacto. se cobre, Sí. ¿verdad? Bueno, Por ejemplo, el ACT creo que son $39. Ay, No es más, mucho. 39.50 creo que son menos de $40 para el ACT y casi lo ofrecen todas las escuelas aquí en el distrito. Ay, Casi siempre es buenísimo. un sábado. El próximo que viene en junio 11, casi todas las escuelas high school son centros de ACT. okay. Summer school, is there any summer schools provided to students that did not graduate? And if so, which students would qualify for the summer school to be able to graduate in the latter part of July? Do we know? Well, there is the senior summer school, Uh-huh. which is at Central High School, and any seniors attending that have already been spoken to Okay. by their high schools. So that one, each high school or middle school, if a child's trying to get to high school, that's really up to that schools to do a credit retrieval time. So it really depends on the school. The only one that is a set summer school by the district is the senior summer school at Central. And any students that qualified, that should have already been informed. So when did that start? Do we know, or has it yet? That's not yet. That's next week. Starts June 6th. But and see, it runs. here's the confusion. The parents have been misled, either by the student or by themselves, to understand that their child actually did graduate. And so the student's not relating the information to mom and dad because now they're 18. Well, if they were missing a credit, Right. they didn't walk. Exactly. They did Okay. not walk. The only ones that have walked would have been the credits were done, the GPA was good, Just for the exams. just the exams. Okay. And the exams, that is now up to the student Okay. to get those exams done. Good point to clarify. But we
the graduation coaches and many testing coordinators will follow up with those kids to say, hey, don't forget we have retakes coming up and so on. Mi pregunta es de la escuela de verano, que para los estudiantes que no graduaron, ¿cuáles son sus opciones para la escuela de verano? Si hay alguna escuela de verano y cuándo empieza. ¿Y qué estudiantes podrían calificar cuando estamos hablando de estudiantes del grado 12? Ok, entonces voy a tratar de recapitular lo que ella dijo. Más o menos, si su hijo o hija caminó y marchó en la ceremonia, no están difíciles de crédito, tienen todos sus créditos, así que no es una cuestión que van a ir a summer school. En la escuela de summer es solamente para los estudiantes y los seniors que faltaron los créditos, que no pudieron caminar, que no tiene que ver nada con los exámenes. Nada que ver con los exámenes estatales. Y le faltaron los créditos, no terminaron a tiempo, no tuvieron el puntaje de grado. Eso es para lo que es el summer school, que este año va a estar en el Fort Pierce Central High School. Y van a empezar, creo que la próxima semana, junio 6, y creo que corre como 4 semanas hasta final de junio. Y esos son para los estudiantes que les faltan créditos o les faltan un puntaje de grado para poder caminar en la ceremonia, que va a ser en julio. Creo que las primeras 2 semanas de julio tentativa. Que eso es solamente para los seniors que les faltan los créditos o el grado. Ahora, cada escuela tiene un nivel de flexibilidad para poder ofrecer lo que es un credit recovery para los estudiantes que le faltaron los créditos para ir al próximo grado, hasta los middle schools o a algunas escuelas cada 8. Eso es independientemente de cada escuela. De cada escuela tiene su propio. Recuperación de crédito. Exacto. Así que si hay un problema con que no sean seniors de graduarse, sean el 9º, el 10 o el 11 grado, pueden contactar la escuela para más información, para ver si hay algo para poder tratar de poner a su hijo o hija en el término correcto y de alcanzar los créditos que debe tener por ese grado. Bueno, me enseñó la señora Wendi que el programa de coach de graduación han aumentado más personas. Y parece que me dijo que comentaron que va a haber ahora el apoyo de un graduation coach en la escuela Treasure Coast High School y en la escuela Centennial, ¿correcto? De San Lucie West. Buenísimo. Ahora, la señora Wendi también mencionó que también ustedes les llaman a los estudiantes para llamarles la atención. Miren, van a hacer los exámenes, los que van a volver a tener la oportunidad, los retakes, como dice ella, para que el estudiante venga. Ahora quisiera hablar un poquito sobre el papel de ustedes, de qué es lo que hacen, cuál es su trabajo de ustedes con sus responsabilidades a los estudiantes y a los padres. Y antes de eso, quiero nada más que comentar que es bien importante que los números y teléfonos de contactos en Skyward estén al fecha, porque a veces llamamos a todos los números y no encontramos con nadie. Ya escucharon, padres. Tienen que tener, si cambian números de teléfono, está bien, pero notifiquen a la escuela del nuevo teléfono, porque hay emergencia o personal de la escuela quiere ponerse en comunicación con ustedes y no pueden, porque no hay ningún buen teléfono. Exacto. Miss Wendi, we've covered just about every area. I wanted to talk about the roles and the responsibilities as graduation coaches to the students and to the parents. What is it that you all exactly do, and how do you work with the children? I know we do everything in St. Lucie. Well, it is a district priority, graduation, and which is why we are expanding to 2 more high schools. We work with all the students 9 through 12 in the high school. Of course, obviously, we do have a focus on the seniors. We will be part of parent conferences. We'll be part of IEPs. We'll be part of the student study teams, the PSTs, as they call them now. We will work with the credit retrieval teachers. We will work with their core teachers. We work with the students on their scheduling. I have known graduation coaches to call a student's job to say, I need this child here. And yes, I know they're supposed to be at work, but I need them here. And we will write excuse notes to their job for them. We will pretty much do whatever we can do to support a student and their family to help that child graduate.
Mayte, I have more questions, but Mayte, Ok, en resumen, en resumen. sí, casi siempre hay muchos diferentes trabajos que hacemos. No es solamente un título, mejor dicho. Servimos de consejeras, servimos de maestras, servimos de otra persona de contacto. Vamos a reuniones de los estudiantes que le hacen falta cualquier cosa para darle a los consejeros o la gente encargada otras alternativas o maneras de poder ayudar a los estudiantes a graduarse. Llamamos a los padres, hablamos tanto con los muchachos, a veces los recogemos en la casa para los exámenes, hacemos todos los diferentes diligencias para hacer las menos obstáculos para la graduación. Como dijo la señora Wendy también, que me río porque también he hablado yo con bastante de jefes de los estudiantes para decirle, mira, los patrones, que tienen que decirle, no, mira, mañana tienen un examen importante, no pueden trabajar toda la noche. Lo que sea falta es lo que hacemos nosotros para tratar de ayudar a los estudiantes a graduarse con su diploma. You also do home visits. Yes, we will do home visits. Interesting. O sea que aquí no hay manera que un padre de familia diga, yo no sabía. Porque como graduation coaches, trabajan con los estudiantes en la escuela, asisten a todas reuniones que sea crítico a la educación del estudiante y si tienen que hacer una visita a papá o a mamá, lo hacen. Wow. Esos son nuestros coaches de graduaciones aquí en el distrito escolar de St. Lucie. Le doy profundamente las gracias aquí a Mayte por estar con nosotros. Está en la escuela Westwood 468-5400. La señora Wendy, que está en 2 escuelas, y esos números de teléfono no sé. What telephone number could the parents contact your students if they had any questions? The best number to reach me at is 772-468-5190. 468-5190. 468-5190. Las 3 hemos empleadas que llevamos de 11 meses o estamos solamente trabajando hasta el 15 de junio. Después saldremos en vacaciones y no regresaremos hasta el 25 de julio. Eso no quiere decir que no hay personal en las escuelas de nosotros y en el distrito escolar. Todas las oficinas de nosotros siguen en función de lunes a viernes. El horario es 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Quiero recordarles, padres de familia, del programa de verano, el título 1. Alguna pregunta sobre transportación o algo, pueden llamar a nuestra oficina 429-4630. Y sobre el siglo XXI, que es el 21st Century Summer Program, pueden llamar allá a nuestra oficina al 429-4630. También el campamento de ISO que tenemos por primera vez, pueden llamar al 429-5537. Aquí estamos con ustedes en lo que les podemos servir. Mi número de teléfono es 429-4637 y hasta la próxima, que aquí lo esperamos en Que Pasa St. Lucie.